Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 23, versículos 13 al 36. Los ayes contra los escribas y fariseos. Segunda parte. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, gracias te damos, Señor, por el amor que tú siempre nos profesas, porque eres un Dios de bondad, de misericordia, que perdonas nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. Queremos en este momento pedirte de manera muy especial que nos bendigas al estudiar tu palabra, que podamos aprender más y más de ti, que podamos crecer en nuestra fe. Gracias por concedernos tu bendición, porque sin ti nada somos. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando esta sección del libro de Mateo en el capítulo 23, donde el Señor hace una serie de denuncias sobre la conducta de los escribas y fariseos que, en su afán de aparentar piedad y de cumplir fielmente las leyes y recomendaciones, ellos han olvidado la esencia del Evangelio y han vivido una vida de apariencias en las que pretenden engañar a Dios, pero a Dios no se lo puede engañar. Hemos estudiado 4 de estos ayes en los que se muestra que ellos han tomado decisiones equivocadas en cuanto a lo que significa obedecer plenamente al Señor. En este momento vamos entonces a estudiar los últimos 4 ayes. Recuerden que este ay, además de ser una denuncia, es una expresión de dolor, de indignación, de saber que personas que han tenido el privilegio de conocer la palabra de Dios no han vivido a la altura de esa verdad. Otro aspecto de su ceguera espiritual lo vamos a estudiar en los versículos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo primero que vamos a recordar es que el diezmo era una parte importante de las leyes judías. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, el Señor dijo: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo todo el año. Además, en Levíticos 27:30 repite: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa dedicada al Señor. Así que este diezmo se dedicaba especialmente al sostenimiento de los levitas, cuya misión consistía en hacer todo el trabajo material del templo. Las cosas que habían de diezmarse estaban especificadas en la ley. Por ejemplo, de todo lo que es comestible y conserva y se alimenta del suelo está sujeto al diezmo. Y se establecía: del anís uno debe diezmar las semillas, las hojas y los tallos. Así que estaba establecido que todos debían apartar el diezmo de todos los productos de la tierra y de todo su trabajo para Dios. El sentido de lo que Jesús dijo es el siguiente: se aceptaba universalmente que los diezmos de las principales cosechas se debía dar, pero la menta y el anís y el comino eran hierbas del huerto que no se cultivaban en cantidad. Cada campesino tendría unas pocas matas de cada una de ellas. Las 3 se usaban como condimentos y el anís y el comino se usaban también para medicina. El diezmarlas suponía diezmar una parte infinitesimal de la cosecha,
puede que nada más que el producto de una planta. Solo los que fueran superlativamente meticulosos diezmarían las plantas aisladas de la huerta. Eran tan absolutamente meticulosos acerca del diezmo que diezmaban hasta un manojo de menta. Y sin embargo, estos mismos hombres culpables de injusticia podían ser duros y arrogantes y crueles, olvidando las demandas de la misericordia. Podían hacer juramentos y promesas con la intención de no cumplirlos, olvidando la fidelidad. En otras palabras, muchos de ellos observaban las minucias de la ley y olvidaban las cosas verdaderamente importantes, estrictos en medir los diezmos, pero faltos de misericordia y bondad. Herrera de White comenta: en estas palabras Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó diezmo de todo lo que poseía. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar el diezmo, y eso estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones estaban satisfechas. Como Dios lo dio, el sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada. Libro El deseo de todas las gentes, página 568. Así eran precisamente los fariseos. Es importante entender este pasaje, ya que la devolución del diezmo es un deber de cada cristiano, pero hacerlo simplemente para ganar la admiración de los demás no tiene valor. Ser estrictos en una cosa y echar por tierra la otra no es lo que el Señor espera de sus hijos. Estos hombres tan estrictos que colaban el agua que iban a beber eran complicadas precauciones en cosas sin importancia, pero que descuidaban lo que realmente era importante. Eran estrictos para no comerse un mosquillo, para no contaminarse, pero sí se comían un camello, grande e inmundo. Esta es una hipérbole que usa Jesús para mostrar lo insensato de esta conducta hipócrita. No se comían el mosquito, que era pequeño, pero sí el camello, que era grande e inmundo. Sigamos estudiando Mateo capítulo 23, el sexto ay, que está en los versículos 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Los fariseos eran estrictos y sumamente escrupulosos al lavar los vasos tanto afuera como de adentro, pero no era este el enfoque de su exhortación, sino en lo que tiene que ver en la vida de los fariseos en sí. Al lavar los vasos, los fariseos eran tan cuidadosos con el interior como con el exterior, pero en relación con sus vidas el problema estaba en que en ese caso no aplicaban el mismo principio. Vivían para ser vistos de los hombres como si estuvieran totalmente olvidados de que Dios podía ver su corazón y conocía perfectamente los motivos hipócritas que impulsaban su piedad externa tan escrupulosa. Pero su vida interior estaba llena de robo, es decir, estaban llenos de rapiña y avaricia. Pero también estaban llenos de injusticia, es decir, falta de dominio propio. Eran intemperantes. Pero el Señor les dice que la manera correcta de limpiar un vaso es comenzar por la parte interior. Primero limpias el vaso por dentro y después por fuera. La vida cristiana comienza dentro de nosotros. Una apariencia de piedad no vale nada. Podemos ser de modales correctos, de apariencia, pero por dentro estar llenos de odio.
Por eso cuando venimos a Jesús, venimos es a que cambie nuestro corazón, que su paz comience dentro de nosotros y se reflejara en nuestro aspecto externo. Este parece ser un tema recurrente, vivir de apariencias. Sigamos con el séptimo ay en los versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aunque el contacto con los muertos era considerado una grave forma de contaminación, por eso no le era permitido a los sacerdotes acercarse a un muerto, salvo que fuese un familiar. Era costumbre de aquella época blanquear las tumbas un mes antes de la Pascua para que no fuese motivo de contaminación. Si alguien accidentalmente tocaba esa tumba, pues de alguna manera quedaba contaminado. Jesús llama la atención al decir que los sepulcros blanqueados y hermoseados por fuera, pero por dentro lo que hay es carne podrida y huesos secos. Y entonces compara esa realidad con la vida de muchos de los fariseos, que están bien adornados por fuera, tienen filacterias, tienen muestra de gran piedad, pero por dentro las cosas son diferentes. En su interior están los pecados secretos más degradantes. Estos hombres se les olvida que Dios ve el interior. Por eso el Señor les dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿De qué sirve presentarse como un hombre bueno, como un cristiano estricto, si por dentro está lleno de codicia y maldad? Pues no vale de nada. Todo ese esfuerzo por aparentar lo único que hace es alejarlo más de Dios. Qué triste es tener todo el conocimiento de Dios y la Biblia y vivir vidas huecas y sin sentido. Entonces el Señor pronuncia el último ay, que está en los versículos 29 al 36. Y vamos a estudiar esta sección en dos partes. La primera parte son los versículos 29 al 31. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Jesús está acusando a los judíos de que la mancha del asesinato está en su historia y de que esta mancha todavía no se había extinguido del todo en lo que había de suceder a Jesús y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos mantenían las tumbas de los mártires y embellecían sus monumentos pretendiendo que, si hubieran vivido en aquellos días, no habrían participado en la misma matanza de los profetas y de los hombres de Dios. Pero eso era precisamente lo que habrían hecho y lo que iban a hacer. Cada generación tiende a enorgullecerse de ser más sabia y más tolerante que las generaciones anteriores. Nosotros mismos podemos hallar satisfacción en pensar que no habríamos actuado como los escribas y los fariseos, sin comprender que al pensar así nos parecemos a ellos. Al tener mayor luz, el hombre tiene mayores responsabilidades. Los profetas de antaño sufrieron porque desafiaron las creencias, las normas y las acciones de sus contemporáneos. Si esos profetas vivieran hoy, habrían pronunciado los mismos mensajes de condenación del pecado y es probable que esos mensajes hubieran hallado la misma endurecida indiferencia y hubieran provocado los mismos intentos de acallar a los profetas que los pronunciaban. Pero ahora ellos limpiaban y levantaban monumentos a los sepulcros de los profetas, diciendo que ellos no hubieran hecho eso nunca. Pero el Señor les muestra que ellos conservarán
esos mismos espíritus de rebelión y odio contra los fieles hijos de Dios. La segunda parte de este está en los versículos 32 al 36. Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre esta tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es interesante esta reprensión de parte del Señor. Lo cierto es que ellos que rasgan sus vestiduras diciendo que no harían lo que hicieron en el pasado, están a punto de llenar la culpa de la nación. Están llenando la copa. Al rechazar a Cristo, se estaban acarreando los más duros juicios de Dios sobre ellos. Elena de White nos lleva a la reflexión al decir: los fariseos construían las tumbas de los profetas, adornaban sus sepulcros y se decían unos a otros: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Al mismo tiempo, se proponían quitar la vida de su hijo. Esto debería ser una lección para nosotros. Debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar el intelecto que se aparta de la luz de la verdad. Muchos siguen las huellas de los fariseos, reverencian a aquellos que murieron por su fe, se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo, declaran: si hubiéramos vivido en su tiempo habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas, nunca nos habríamos participado en la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos, a quienes Cristo condenó. Libro El deseo de todas las gentes, página 570. Ese espíritu de rechazo a los profetas se manifestará entre ellos cuando el Señor envía a sus apóstoles a predicar el mensaje de salvación. La amonestación al arrepentimiento será predicado por ellos, pues también entonces serán perseguidos y muchos serán muertos. Y para ellos les recuerda la historia de Abel, que fue muerto por su hermano debido a que este último tenía envidia de un hombre justo. Y la muerte de Zacarías, el sumo sacerdote, que fue apedreado en el atrio del templo por orden del rey Joás, una historia que le causó mucha impresión. Y de esta manera, al atentar contra Cristo y los apóstoles, esta nación ya no tendría excusas en el día del juicio. En vez de velar por las tumbas de los profetas, deberían velar en edificar un carácter para el cielo. ¿Saben? Hoy corremos el mismo riesgo de estar rindiendo culto a los muertos y descuidando la verdadera piedad. A veces es mucho más fácil adornar tumbas que vivir una vida cristiana sincera y con disposición a servir a los demás. Elena de White continúa la reflexión diciendo: en los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas ni a su prójimo como a sí mismos. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor de los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Libro El deseo de todas las gentes, página 570.
Jesús les dice a los fariseos y saduceos que su vida es solo apariencias, pero que estaban lejos del ideal de Dios. Y qué dolor es saber que tenían todos los privilegios, pero no supieron aprovecharlos adecuadamente. Apreciado amigo y hermano, esto nos debe llevar a la reflexión en nuestra vida, no para compararnos y decir que somos mejores que los fariseos, porque al hacer esa comparación, pues hemos caído en la trampa en que cayeron ellos también, sino que es un llamado a ver si somos realmente sinceros con Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Vivimos solo de apariencias? Es hora de venir a Jesús para que haga esa transformación de adentro hacia afuera, que cambie ese corazón de piedra y nos dé un corazón dócil y dispuesto a recibir la justicia de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.